Hola amigos del Ovejo Negro, muy bienvenidos a otro programa, muy especial, porque vamos a hablar de economía. Y como yo no sé nada de economía, y traje al mejor, lo traje a Horacio Robelli, profesor universitario, un hombre con una carrera extraordinaria y que viene revelando verdades que a mucha gente le incomoda. Y estamos en el Ovejo Negro. Eso después de la intro. No vayas al baño en la intro porque es cortita, no te da tiempo, pero aprovecha y ponele me gusta. Si no te gusta, igual ponele me gusta. Mandáselo a tus amigos, mandáselo a tus enemigos. Desparramalo y no seas sortiva, comenta abajo, poné qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, poné lo que quieras, pero comentá. Horacio Robelli, muchas gracias Gracias a vos por invitarme. por haberte acercado acá en los estudios del Ovejo Negro. ¿Cómo estamos, Horacio? Bueno, económicamente muy mal. Es claro que ya después de más de un año de gobierno, que lo único que se busca es un modelo extractivista y financiero, un modelo extractivista y financiero exportador. Esta es la definición técnica, digamos. A costa de todo el pueblo argentino, tanto en su población como en su producción y en su trabajo. Fíjate que es un gobierno que atenta contra el campo, como gusta llamarse a los productores del campo, contra la industria. Sí, perdón, porque es bueno aclarar que el campo es la familia campesina, no las corporaciones agrarias, ¿no? Y sin embargo, fíjate, grandes corporaciones del campo han quedado relegadas por este modelo. Cosa que no pasó nunca, ni con Perón, porque Perón es cierto que le ponía límite, le puso IAP, pero no los ahogó financieramente. Este gobierno en un año los está ahogando financieramente. El ministro Caputo le llegó a decir a un productor de la zona núcleo Sojera, del norte de la provincia de Buenos Aires, le llegó a decir que se siga dedicando, parece que era simpatizante de un equipo de rugby y otro de polo, que se siga dedicando a ver esos partidos y que lo dejara manejar el tipo de cambio a ellos. ¿Por qué? Porque obviamente los productores se quejan de que tuvieron un fuerte aumento de los precios de los combustibles, de energía en general, pero sobre todo de combustibles, y que a su vez los precios internacionales de los productos argentinos bajaron, y a ese cóctel, a esa presión de la suba de costos, sobre todo de combustible, y la baja del precio internacional, se le suma el retraso cambiario. Para ellos, un retraso cambiario que dice, no, con este dólar nosotros no podemos competir, porque encima que me pagan $380 la tonelada de soja y llegó a valer 600 en la época de esplendor, encima ese dólar acá no tiene poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo está licuado por la inflación en dólares que estamos viviendo. Recién hablamos, antes de cámara, decimos, ¿cómo se repite esto? Un tema del campo, la leche. El litro de leche, puedo decir la marca la Serenísima. Tenor graso 3%, la Serenísima estaba en noviembre del 2023 a 155 pesos. Vos lo dividías por el tipo de cambio de esa época, era $3,50. Hoy, esa leche sale 1.300 pesos. Lo dividís al tipo de cambio de hoy, casi $12. Pasaste de 3,5 dólares a $12. ¿Te das cuenta? Esto que están viviendo es claro. Por supuesto, hay quienes hacen, en el caso de la Serenísima, aprovecha esta crisis para quedarse, no es casualidad que Sancor se presenta en concurso, o sea, para quedarse con el negocio del cholo, extender más su negocio. ¿Por qué? Porque él tiene la posibilidad. La Serenísima pertenecía a la familia Mastellone, para cual Mastellone hoy tiene solamente un 16%. Hoy los principales socios son Danone y Arcor. Arcor se caracteriza por tener una gran capacidad de distribución de sus productos en todo el país. Entonces utiliza esa relación que tiene con los mercados y supermercados para vender el producto y marcar el precio en desmedro del resto de los productores y distribuidores que no tienen esa capacidad. Claro. Entonces Arcor
se está quedando con el mercado lácteo argentino. Por supuesto, no han exportado porque como ha bajado el consumo interno, tenemos una muy baja. Hay dos indicadores que demuestran el grado de fragilidad que estamos viviendo. La Argentina ha bajado fuertemente el consumo per cápita de carne vacuna y también de leche. Por lo tanto, hay hogares con chicos que no comen ni carne vacuna ni dan leche a sus hijos. Esta es la triste situación que encontramos. Tenemos, por otra parte, un aumento, como no aumentó la producción ni de leche ni de carne, pero como se cayó el consumo, hay récord de exportación de carne y récord de exportación de leche en polvo. Esta es la triste estado de situación en que nos arribamos. Entonces, para responder a tu pregunta, estamos mal y no hay salida, porque la única salida que tienen ellos es un negocio para ellos solos, y ahora vamos a hablar quiénes son los que se benefician, para ellos solos, en desmedro del resto del país. Y al resto del país lo ahogan a los trabajadores porque no llegan a fin de mes, los jubilados menos, los que están sin trabajo menos que menos, los precarizados tampoco, los grandes empresas productoras industriales, estamos hablando de Asindar, estamos hablando de Ferrum, estamos hablando de Toyota, de General Motors, o tienen que anticipar vacaciones para sus trabajadores o suspender directamente el trabajo, un mes entero suspendió Asindar el trabajo, o prestar retiro voluntario a sus trabajadores porque saben que pase lo que pase no van a contar con el mismo plantel que tenían. O sea, se tienen que amoldar una reducción muy fuerte del consumo interno de los productos. Asindar es un importante proveedor de alambres y alambrones para el campo y para la construcción. Claro. El hormigón, la estructura de hormigón se hace con esos alambres y alambrones. Y ha caído el campo, demanda menos alambres y alambrones y mucho más cayó la construcción. Entonces vos tenés un efecto arrastre por la recesión económica, ya en realidad es depresión económica. Porque nosotros el año pasado, en el año 2023, se había caído el Producto Bruto 1,9%, pero este año, según el Banco Central, estima que el año 2024 se cayó más de un 3%. O sea que venís con 2 años de caída, ya tenés una depresión económica y no hay ninguna pista de que podamos salir de esto. Sin embargo, mientras pasa esto, han ganado fortuna el capital financiero, fortuna, muy fácil. El negocio que les ofreció Caputo a sus clientes, recordemos que Luis Toto, como le dicen los amigos Caputo, y su secuaz, su socio, Santiago Bausili y Caputo tienen una consultora que se llama Anker Latinoamérica en Manhattan, en el barrio exclusivo de Nueva York, en el distrito exclusivo de Manhattan. En la madre patria. La madre patria de ellos, exactamente, la madre patria de ellos, exacto. Ahí tenían los principales clientes de ellos, todos los que vinieron ahora, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Grand Marcy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa cuando fue frustrado candidato a presidente, y dijo, no importa, yo voy a trabajar para Greylock. Son todos grandes fondos de inversión que sobre todo tienen base en la bolsa de Nueva York. Y compraron títulos de deuda argentino en pesos, ajustados por inflación. El año 2024 el índice de precio al consumidor fue del 118%. Ganaron 118% en pesos. Lo quieren convertir en dólares. El contado con liqui, que es el dólar de salida, es la venta de títulos, acciones en la bolsa de Buenos Aires, de una acción, por ejemplo, compras una acción en China acá y la vendés en Nueva York, de empresas que cotizan en Nueva York. Ese es el verdadero contado con liqui. La compra de acciones o títulos públicos en el mercado local argentino, en cualquier bolsa, en la bolsa de Rosario, en la bolsa de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Mendoza, y lo vendés en la bolsa de Nueva York, ese dólar creció solamente un 20%. Entonces ganaron 118% del ajuste inflacionario y el costo de salida es un 20%, se incrementó el dólar, con que vinieron y les salió un 20% del dólar más caro. Quiere decir que ellos ganaron más del 90% anual en dólares en un año, en el año 2024. Casi nada. Todo legal, como dicen los brasileños, todo legal, bueno, todo legal. O sea, todo armado por estos, se llaman financistas, pero sabemos que son verdaderos buitres, verdaderos chupasangre del pueblo argentino. Claro. Nombraste a Arcor. Recordémosle a la gente que Arcor fue la niña mimada de la dictadura militar, ¿no? Seguro. Y de Benjamín Menéndez, porque recordemos que ellos comenzaron en Córdoba,
en una localidad muy pequeña de Córdoba, y ahí se desarrollaron muy fuerte. Arcor fue uno de los promotores de Domingo Felipe Cavallo en la Fundación Mediterránea. Arcor, el viejo Julio Pagani, junto con la gente aceitera General Dehesa, junto con la constructora de Córdoba, junto con familias, los Astori, crearon la Fundación Mediterránea. Y Cavallo les licuó la deuda. Recordemos que, como dijiste vos, ellos habían tomado deuda afuera, tenían como tienen ahora. Ahora también las grandes empresas han tomado título de deuda en dólares. Las obligaciones negociables en dólares sumaron el año pasado 9.700 millones de dólares. Lo dice la Bolsa de Comercio, no lo digo yo. La Comisión Nacional de Valores, que regentea todas las bolsas de comercio, son 9.700 millones de dólares. ¿Quiénes colocaron? Clarín, Techin, Eurnequian con Compañía General de Combustible. Bueno, todas las grandes empresas argentinas. Y también volvió a colocar Arcor obligaciones negociables en dólares. También se colocó dólares. Para quedarse con más mercado, también colocó títulos en dólares. ¿Por qué? Porque saben que el dólar crece menos que en pesos. Y le licúa la deuda en dólares. ¿Cómo se la licuó Cavallo? El famoso seguro de cambio de 1982. Tras la guerra de Malvinas, estuvo nada más que 49 días como presidente del Banco Central, que era Dos Remones, que es un conjunto de comunicados del Banco Central, de circular del Banco Central, por el cual traspasa la deuda privada a una deuda pública a través de un seguro de cambio. En su momento yo no lo entendí. Yo ya tenía 30 años, pero no entendí cómo puede ser un país que había perdido una guerra, como había sido la guerra de Malvinas. ¿Cómo puede ser que los bancos acreedores le acepten un título que son en los bonos en 1982? Los bonos externos de la República Argentina en 1982. Y se lo aceptaron. ¿Por qué se lo aceptaron? Porque esos títulos después lo utilizaron en la privatización en la época de Menem. 10 años tenía, 1982. Esos títulos, ¿cómo hicieron esos títulos? Le dijeron, vos también. El Estado le decía a Arcor, le decía a Pagani, no le pagues en dólares afuera, dame la plata a mí, en pesos, porque yo necesito cubrir deuda en pesos acá. Dame la plata, que yo a ellos le voy a pagar con un título que se llama Bonex 1982. Y se lo aceptaron. Y salió así la dictadura militar. Lo que pasó fue una brutal transferencia. La deuda, que era privada, a pública. Según Miguel Cavice, la deuda sumaba en ese momento privada sumaba 23.000 millones de dólares. Le traspasaron, dólares de la época. Nos traspasaron a todo el Estado a través del mecanismo, porque el Estado tomó la deuda y colocó esos títulos de deuda por 23.000 millones de dólares. Le cambiaron los dueños, los títulos, la cabeza de los títulos estaban en las empresas privadas, en Arcor, y se la pasa al Estado y el Estado le paga con ese título bono, que es un título público. Sí, ellos le pagaron, pero después la devaluación fue más grande que lo que ellos le pagaron en pesos. Entonces ahí lo que licuaron fue la deuda en pesos, porque la ajustaron a una tasa del 140-150% anual, pero la devaluación fue del 700%. Entonces licuaron la deuda. Este es el mecanismo perverso que se benefició Arcor y muchas de esas grandes empresas. Por eso la burguesía le rendía culto a Cavallo hasta que fue ministro de Economía por segunda vez con De la Rúa. Si me permitís, le voy a hacer una traducción a la gente que no conoce demasiado de estas cosas. Cuando decimos transforma la deuda privada en deuda pública, quiere decir que lo que debía Loma Negra, lo que debía Arcor, lo que debía la familia Macri, todos ellos, pasó a deberlo Doña Rosa, vos, yo y los pibes que están pidiendo por la calle. Esos pasaron a deber la deuda de los ricos. Esa Así es la fue. traducción. Así fue y sigue siendo. Porque fíjate, ¿cómo es el mecanismo ahora? El mecanismo vuelve a repetir la misma jugada. Como ellos llaman carry trade o bicicleta financiera. Vuelven a hacer lo mismo, otra vez. Bueno, se endeudan en dólares. Grandes empresas, estamos diciendo, colocaron 9.700 millones de dólares en obligaciones universales en dólares. Bien, mientras el dólar está atrasado, ellos van a ir pagando. Ahora, cuando esto vuela por el aire, lo mismo que pasó en el 82, ¿sabes? Devaluaron 700% por el pretexto por la guerra de Malvinas. Acá no sé cuál va a ser el pretexto, pero algún pretexto va a haber porque es incompatible. Bueno, puedes tener un peso que sea mucho más fuerte que el dólar. Entonces, como el peso no puede ser más fuerte que el dólar, porque en última instancia, a largo plazo, el tipo de cambio refleja la productividad de un país.
Nosotros no somos más productivos que Estados Unidos. Entonces, esta ficción financiera, de bicicleta financiera, va a durar lo que va a durar. Pero después cuando se vuele por el aire, no es que se corrige 1, 2 o 10% o 15 o 20. 600, 700, 800%, claro. Ese salto vertiginoso va a hacer que esa deuda recién pagable van a volver a repetir la jugada. Y no que tengamos la bola de cristal, sino porque lo han hecho siempre. Le van a pasar esa deuda al Estado argentino. Nosotros no la podemos pagar. Ellos dicen, no, esas empresas no pueden quebrar, los bancos no pueden quebrar, y le pasan todo al Estado argentino que sí lo hacen quebrar, lo hacen endeudarse. ¿Cuál es la diferencia esta vez? ¿Y por qué aceptan los acreedores este mecanismo sabiendo que va a ser así? Porque saben que con esos títulos se van a quedar con nuestro petróleo, con nuestro gas, con el litio, minerales raros, hierro, cobre, aluminio, agua pesada, agua potable, oro, plata. Se van a quedar con todos nuestros recursos naturales. Por eso decimos que es un modelo extractivista, financiero, exportador. La deuda que están agrandando cada vez más, esa deuda que agrandan cada vez más, la van a utilizar para quedarse con lo que nos pertenece a nosotros. No le pertenece a este gobierno, tampoco a nuestra generación. Le pertenece a los nietos de tus nietos. Vos me hablabas recién de tus nietos, bueno, a los nietos nos pertenecen a todos. Es el patrimonio nacional. Mirá un ejemplo palpable de hoy. Lo echan a Rodolfo Barras de la Procuración General del Tesoro, era el jefe de abogado, el Procurador General del Tesoro. ¿Por qué lo echan a Rodolfo Barras? Porque Rodolfo Barras en febrero del año pasado, en continuación de lo que habían hecho los otros abogados, presentó un escrito ante el Distrito Sur de Manhattan, donde la jueza Loretta Presca, que la sucedió a Tomás Greza era el famoso juez de ese distrito que nos aprobó la deuda de los fondos buitres. Y acá quiero contar lo siguiente. ¿Qué hace para congraciarse con el capital financiero de Manhattan? Estamos hablando de un municipio, como si fuera la Municipalidad de Buenos Aires, pero un municipio, una jueza municipal. Hay un principio en el derecho que se llama el secatur, que dice que un país no puede ser juzgado por otro, salvo que vos lo aceptes. Un país no puede ser juzgado por otro, salvo que vos lo aceptes. Y la Argentina lo aceptó porque no sé cómo llamarle, todos los abogados que tuvimos antes habían aceptado que la justicia dirima en Nueva York. Ahora bien, Saravia Frías, que lo puso el macrismo, que fue el jefe de abogados, el Procurador General del Tesoro de puesto por el macrismo, presentó un escrito en su momento diciendo, miren, nosotros podemos aceptar jurisdicción extranjera, todo esto es cierto, pero acá el juicio de residencia era en Buenos Aires, porque el YPF tiene domicilio en Buenos Aires, y la empresa que se queja que no se le pagó la parte, que es el Kenasi, la familia Kenasi, tiene dos empresas llamadas Petersen las dos, Petersen Construcciones y Petersen Energía, pero de la familia Kenasi, eran socios de Repsol, le habían comprado a Repsol el 25% de las acciones, y habían arreglado un acta de directorio privada de Repsol en esa época que con los dividendos de YPF se pagaban su propia participación. Esto es, somos socios los dos y el dividendo yo te pago a vos. Claro. Y vos aceptás que esto sea así. Bueno, Saravia Frías, un correcto abogado, lo había puesto el macrismo, el gobierno Macri, correctamente propuso, miren, nosotros aceptamos jurisdicción extranjera, pero no podemos aceptar en este caso porque el daño está hecho en la Ciudad de Buenos Aires. YPF tiene domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y además ellos la familia Eskenazi, o sea, a través de estas dos empresas, hace el reclamo ante España porque ahí estaba Repsol, y como en Europa se pueden vender, cosa que en la Argentina no hacen, pero se pueden vender las demandas judiciales, la compró Bush por Capital, que es un estudio inglés. La compró. ¿Cómo la compró? Por 16 millones de euros y el 30% de ganar le tienen que ser el 30% a las familias que nacen. El 30% del total de lo que van a indemnizar. Entonces, dice, esto es Saravia Frías en el escrito dice, es inadmisible que un director, vino un nuevo director y vino una nueva empresa, que es el Estado, que compró el 51% que tenía Repsol. Repsol tenía el 82%, 25% le vendió y se quedaron con el 51%, se quedaron con el 57%, después se quedó con 6%. El Estado le compró solamente 51%, pero ya hay un nuevo directorio y el nuevo directorio lo primero que hace es anular el acta del directorio anterior. Vos comprás una sociedad anónima, ya sos vos el principal. El nuevo directorio decide que no se siga pagándole dividendos y que con esos dividendos decide no pagar dividendos, decide que van a invertir la plata que le han desarrollado Vaca Muerta y van a invertir la plata en máquinas, en equipos, para sacar el gas y el petróleo de las piedras. En un nuevo directorio, una nueva empresa, con el Estado con 51%.
toda esta presentación hace Sarabia Frías, que es lógica, fuerte, deporte, y después dice, es cierto, ¿dónde se agarra Woodford Capital para hacer el juicio de la Argentina? Que en los folletos, que lo escribió de puño y letra Roberto Dromi en el año 1992. Roberto Dromi, en 1992, cuando se decide privatizar YPF, como tiene la sociedad anónima, privatizarla, cuando va a colocar las acciones en la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York, se hace en forma simultánea, pone como en el estatuto de la sociedad anónima que ninguno puede ofrecer más de un 25% de participación accionaria en la empresa sin ofrecerle al resto de los titulares o los restos de los accionistas las mismas condiciones. Pero es un escrito, un estatuto, David, no se cumplió. Pero ¿qué le dice Sarabia Frías? La Constitución Nacional está por encima del estatuto de una empresa. Y la Constitución Nacional, porque fue por ley, la ley dice que se expropia el 51% de las acciones de YPF para pasar a nombre del Estado argentino. Es la Constitución por el... Todo esto, claro, la jueza dice que no entiende, si no fuera triste, no solamente eso. Falla en contra de Argentina y dice que el daño es por 16.099 millones de dólares. No 16 millones. ¿Por qué? Porque es el valor accionario de YPF. Claro. 16.099 millones de dólares. Y que malos intereses. Y por supuesto, ahí hace el reclamo en febrero del año 2014. Esto fue en el año 2023. En febrero del 2024, con el nuevo gobierno, Rodolfo Barras, en su función nombrado de Procurador General del Tesoro, jefe de los abogados, hace un escrito diciéndole a la Corte de Manhattan, no a la Corte Suprema, a la segunda instancia, que la Corte que está por encima sea el Tribunal Superior de Estados Unidos, del Distrito de Manhattan, por encima de la jueza, que tome en cuenta todos sus alegatos que había hecho el procurador anterior, Sarabia Frías, y que no era admisible que se le pague, dicen. Esto dijo, por eso lo echan. ¿Por qué? ¿Qué hace Milei? Demostrándolo lo lacayo y lo vendepatria que es. Como es Manhattan, decide pedirle la renuncia a Rodolfo Barras y reemplazarlo por un muchacho de 43 años. Un abogado que hace su primer opinión como docente, 43 años, Castro Videla. ¿Por qué no nombra a Castro Videla? Porque trabaja en el estudio de Alberto Bianchi. Alberto Bianchi es el abogado patrocinante de Woodford Capital. Woodford Capital fue el principal testigo, es un abogado de nota, como son los abogados acá, un jurisconsulto de nota, profesor universitario, etcétera, etcétera, mercenario, cipayo que fue y en el juicio en Manhattan se hizo presente y falló y dictaminó a favor de Woodford Capital en contra de Argentina. De ese estudio, no lo podía poner a Alberto Bianchi porque hubiera sido demasiado. Por eso lo ponen a su socio menor, que es este muchacho de 43 años, Néstor Castro Videla. ¿Algo que ver con Videla? No. Nos habían dejado un trascendido, pero no tiene nada, porque Videla es un apellido español muy común y hay muchos Videlas acá que por suerte no tienen nada que ver con el dictador. Pero en este caso, este muchacho está nombrado porque Alberto Bianchi, que es el abogado patrocinante de Woodford Capital, que es el demandante contra YPF, contra el Estado argentino, por no ponerlo a él, demostrando claramente, o sea, como si YPF fuera de Milei, claro, o de este gobierno. ¿Me permitís hacer una traducción más? Sí. Jorgito, mira, lo que estuvimos hablando es así, es como si en tu cuadra vos vivís en un PH, viste, ahí en el fondo, enfrente hay un edificio de la Zamputa y hay unos tipos que tienen unos autos de alta gama y propiedades por todo el mundo que se endeudan graciosamente. Entonces el jefe de la cuadra dice, bueno, lo que ustedes deben, muchachos de los autos de alta gama, no lo deben más, ahora lo debe el resto de la cuadra. O sea, lo pasás a deber vos, Jorgito, ¿te das cuenta? Esa es la legitimidad de estas decisiones. Y encima cuando vos decís, ¿cómo? Lo debo yo, pero ¿cómo si a mí no me dieron nada? No, bueno, es así, esto es legal, es así. Ahora, lo que ellos debían lo debes vos. Y bueno, ¿y a quién le debo? No, y bueno, lo debía sacar a la cuadra, pero resulta que lo vendimos, ahora lo debes a Nueva York, vas a tener que ir a pagarlo allá, te van a hacer juicios desde allá, te van a romper el hígado desde allá.
y te la tenés que aguantar. Esa es mi traducción. Total, o sea, tal cual lo dijiste. En castellano básico, tal cual lo dijiste, es así. Ahora, tristemente es así, ¿por qué hace esto? Porque se aumenta más la deuda. Él lo que quiere buscar. En el año 2024 la deuda pública argentina aumentó en 96.000 millones de dólares. 96.000 millones de dólares. Macri en 4 años aumentó en 98.000 millones de dólares, de los cuales 45 eran con el Fondo Monetario Internacional. Este en un año le aumentó en 96.000 millones de dólares y nadie dice nada. A razón de 8.000 millones de dólares por mes. 8.000 millones de dólares por mes. Y quiere aumentarla más todavía con el caso de YPF. ¿Por qué? Porque dice, bueno, como tenemos toda esta deuda, ¿quiénes son los poseedores de esos títulos de deuda? BlackRock, Fidelity, Pinco, Vanguard, Grey, donde se fue a trabajar Sergio Massa, Gran Marcí, todos estos grandes fondos de cobertura, fondos de inversión, sobre todo con base en Manhattan, son los que se van a quedar a través de los pools petroleros, con nuestro petróleo y nuestro gas. También va a haber pool de litio, claro, pool de cobre, pool de oro. Con esta financiación, por ejemplo, el caso Tesla, que es la empresa automotriz de Elon Musk. Elon Musk es el dueño del 20% del capital y tiene el gerenciamiento, pero el 80% se financia, el 80% está en Google, el 80% se financia en la bolsa de Nueva York. El caso Vista Oil Gas, cuyo presidente es Miguel Galullo, que es un argentino nacido en Terreo, que fue llegó a ser gerente general de YPF, y después Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012, cuando se estatizó ese 51% de YPF, lo nombró presidente del directorio. Galullo también tiene, esta empresa Vista Oil Gas, él tiene menos, tiene el 15% del 15%. El 85% restante cotiza en las bolsas del mundo, no solamente en Nueva York, sino en las bolsas del mundo. O sea, este es el capitalismo que nos prepara. Un capitalismo que no sabe quiénes son los dueños, pero sabe que hay dueños, y que te obliga a poner al país por una deuda que no se investigó, que se genera así como estamos viendo en este caso que acaba de contar vos de YPF, como vos lo traduciste en castellano, el caso YPF. Esa deuda la van a pagar encima con el petróleo, el gas, el oro, el aluminio, todos los recursos que nos pertenecen a generaciones y generaciones argentinas. Este es el gobierno que tenemos. Estamos describiendo un país que tiene una monarquía, porque, digo, semejante cantidad de atrocidades en una democracia no podrían ser constituidas, realizadas. Toda la culpa es de Milei, porque yo sinceramente veo que estamos en un gobierno de coalición, ¿no? Es decir, hay un montón de compañeros que están en el gobierno de Milei. Y Milei está pudiendo hacer todo esto porque no tiene oposición, y lo que formalmente se conoce como oposición es cómplice. Mirá, a ver, los hechos hablan más que 1000 palabras. Res non verba decían los latinos. Los hechos hablan, fíjate, un hecho trascendental. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué puede hacer todo esto Milei? Porque sacó una ley, que la ley 27742, que llamaron base y punto de partida para la libertad de los argentinos, y ahí adentro está el RIGI. El RIGI es un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por más de 200 millones de dólares no te pagás menos ganancia, al quinto año no tenés por qué liquidar los dólares en el país, no tenés que priorizar la descolocación del mercado interno, podés vender todo desde cero sin colocarlo en el mercado interno. Un verdadero enclave africano, con perdón de los países africanos, peor que los países africanos, porque acá nosotros tenemos un ejemplo honroso, que es el de Burkina Faso, donde hicieron el mismo sistema, y el ejército, un ejército patriota, no como el que tenemos nosotros, se rebeló, derrocó al gobierno y negó esa ley, derogó esa ley. Bueno, acá tenemos esa ley, ellos con esa ley nos tienen agarrados porque saben que con esa ley, con ese marco legal, ellos pueden venir con 200 millones de dólares y pedir toda la prerrogativa que tienen. Con esa ley quieren apropiarse de los recursos naturales que nos pertenecen a todos. ¿Quiénes votaron esa ley?
134 diputados y 38 senadores que deberían ser considerados, según nuestra Constitución Nacional, como infames traidores a la patria. Le ceden al Poder Ejecutivo toda esta iniciativa a costa de los recursos naturales nuestros. Entre ellos, recordemos que cuando va al Senado, necesitaban, como eran dos comisiones que lo trataron, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, necesitaban 60 firmas. Tenían 59. Edgardo Cuéllar comió con Guillermo Franco, que en ese momento era ministro de Interior, ahora es jefe de gabinete. Comían, almorzaron juntos y a la tarde Edgardo Cuéllar firmó el dictamen y fue la firma 60. Edgardo Cuéllar después se lo encuentra yendo a Paraguay con plata que no sabe dónde la sacó. La mujer de él y él tienen propiedades que no saben dónde sacaron la plata. Es claro y evidente. Sos muy desconfiado, pobre hombre. Fue a turismo. Sí, pero se llevaba $200.000. Y ya se de turismo. Y aparte después le encuentran con que estaba a nombre de la mujer que llevó y de él varias propiedades, y muy costosas en Estados Unidos. ¿Dónde sacó la plata? Él fue funcionario en el gobierno de Entre Ríos, en el gobierno de Bordet fue funcionario, y también fue funcionario de la Intendencia de Concordia, eso es cierto. Pero fue funcionario, no podía haber acumulado esa fortuna que hizo. Y él fue el que firmó el dictamen después de haber almorzado con Guillermo Franco. Se lo dice en la cara a Sergio Mayán, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación. Le dice, ¿cómo puede ser? Mayán a la mañana votaba con nosotros, al mediodía va a comer con vos, se lo dice a Guillermo Franco, y a la tarde vota el dictamen. Claro. Es obvio y claro que las relaciones de causa y efecto son las que estamos contando. Sin embargo, Edgardo Cuéllar sigue estando demorado en Paraguay, parando en lugares lujosos. Claro, sin ningún tipo de problema. Y andás a saber cuándo lo traen. Me gustaría saber cuando la gente se olvide. Cuando los medios de comunicación digan ya está limpio todo, nadie se acuerda de esto, no lo vamos a volver a nombrar. Es probable. Por eso la gama de complicidades, por un lado, el poder económico que hay detrás, porque son poderes económicos muy fuertes, con base en Manhattan, que se quieren quedar con el país impunemente, y vos tenés 134 diputados y 38 senadores que aprobaron esta enmienda, que es peor que el pacto Roca-Russman. Es peor que cualquier muestra de lacallaje que además hemos tenido en la historia, que nuestra clase dominante subordinándose al poder imperial de su momento. Es peor, porque lo están cediendo a perpetuidad los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Horacio Robelli, ¿es verdad que Donald Trump autorizó a secuestrar los depósitos de los argentinos en el exterior para cubrir la deuda? No, pará, esto lo sé por vos ahora. No, yo no estoy al tanto del tema. No será nada raro, o sea, mirá que ahí sí es una pelea muy grande porque acá hay una pelea muy fuerte dentro del Club del Petróleo entre las empresas extranjeras y las locales, porque Nacional no tiene nada. O sea, la potencia es una pelea muy fuerte entre los grandes grupos que estamos diciendo, que están detrás de Chevron. BlackRock, Vanguard son los principales accionistas de Chevron, de la Total, de Galuccio, de Vista del Gas, de Pampa Energía, los principales dueños de Pampa. Marcelo Milner es un argentino nacido en La Carlota, en Córdoba, y preside la empresa, pero todos sabemos que los principales accionistas son Joseph Lewis, que es un empresario británico que tiene el lago escondido en Río Negro, que se fuera una pileta de natación propia, y el grupo BlackRock. Bueno, y tenés también, Vista del Gas ya dije que está financiado por capital de Estados Unidos, y tenés los grupos locales. Los grupos locales son, sobre todo, Tecpetrol de Techín y Compañía General de Combustible Americana, que son los que bancaron los principales sponsors de la campaña de Milei. O sea, Milei tuvo como principales sponsors a estos dos grupos locales, por eso lo nombró, por un lado, a Eduardo Rodríguez Chirilo, que era un abogado especializado en convertir sociedades del Estado en sociedades anónimas, lo trajeron de España, lo nombraron Roca de Techín y Abrunetian de Compañía General de Combustible. Y Roca nombró como presidente del directorio al que era el gerente general de su empresa petrolera, que es Tecpetrol. Todo esto hizo Roca, sin embargo, los grupos extranjeros primero desplazaron a Rodríguez Chirilo y ahora el que él nombró como gerente, que se llama Horacio Marín,
este Horacio Marín, que era empleado de Roca de 35 años, hoy juega más a favor dentro del YPF. De hecho, fíjate el acuerdo que hacen con Shell. Shell es una empresa que pertenece mayoritariamente a la corona británica, no a Inglaterra, a la Royal Shell, a la corona británica, pero ya tienen el huevo de la serpiente adentro, porque tienen en la última composición del directorio de la sociedad de Shell Argentina, demostraba que BlackRock tiene casi un poco más del 3% del capital accionario y Vanguard el 4%. O sea, ya tienen el huevo de la serpiente, ya tienen un director cada uno, porque tienen más de 20 directores, ya tienen el huevo de la serpiente adentro. O sea, que son empresas de la corona británica. Digamos, Vanguard y BlackRock son más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente. Ese es el rol que cumplen. Y por eso, entonces, lo que decís vos sería un golpe muy fuerte al capital local que tiene plata en Estados Unidos. Si le harían esto, sería un golpe muy fuerte. Ellos tienen la información, porque ellos tienen un sistema de inteligencia de información. La información saben quiénes son los argentinos y hasta saben quiénes son los tetaperros de los argentinos que tienen plata en Estados Unidos. Lo saben, porque los paraísos financieros, el Panama Paper, son para hacer los papeles, pero la plata la ponen en Estados Unidos, porque ellos saben si en Panamá o en las Bahamas o donde sea, en un paraíso fiscal, no hay un golpe militar y les complican todo. Entonces, ellos los papeles están ahí. Los papeles están firmados por escribanos y apoderados de eso, y directores nombrados de ciudadanos de Panamá o de donde sea. Pero el capital está en Estados Unidos. Si hacen esto que acaba de decir vos, y será un golpe letal para la burguesía rapinera y fugadora de capitales de Argentina. No sería tan malo. Podemos seguir hablando un montón de Horacio, porque es un lujo hablar con una persona como vos que conoce tanto y tan profundamente. Bueno, muchas gracias. El tema, ¿no? Trato de estudiar los temas y como vos me preocupo por el destino de nuestro país. Para ir cerrando, ¿qué te quedó en el tintero? ¿Qué tenés ganas de decir vos? Y lo que habíamos hablado antes, que era el tema fiscal, que no es un tema menor, para demostrar la calaña de Milei. Milei lo nombra. Milei hace un acuerdo con 4 grandes estudios impositivos en Argentina. 4 estudios fiscales. Es más, la reforma tributaria que tiene Milei, que está prometiendo, la redactó de puño y letra César Litvin. César Litvin, en esa reforma van a desaparecer los impuestos nacionales. Quieren pasarle el IVA, el impuesto al valor agregado, a las provincias, para que lo cobren junto con ingresos brutos, para que las provincias compitan entre sí. Después quieren eliminar el impuesto a la ganancia, los 2 impuestos más importantes, IVA y ganancia. Eliminar el impuesto a la ganancia de la nación y que vuelva a ser provincial, porque recordemos que la Constitución Nacional dice claramente que los impuestos directos como ganancia le pertenecen a las provincias, le pertenecen a la jurisdicción. Las provincias en 1932 se las cedieron a la nación porque competían entre ellas, inclusive no cobraban ganancias para que se inviertan ahí, para que esto no vuelva a pasar. Ahí se creó la DGI, en 1932 se creó la Dirección General Impositiva. Gobierno de facto era el secretario de Hacienda Federico Pinedo, que fue el que lo formalizó, y Agustín P. Justo era el presidente. Bueno, para que no se peleen ellos en la recaudación de impuestos a las ganancias, crean ese organismo nacional. Bueno, ahora quiere volver atrás. César Litvin propone que ganancias no sea más nacional y que lo cobren las provincias. Y que la coparticipación se reduzca a nada, porque si vos le pasás ganancia IVA, son los principales, a nada. O sea, por ahora siguen quedando el impuesto al cheque, que también prometieron que lo van a... Dicen que es un impuesto distorsivo y lo van a eliminar. El impuesto al cheque, el impuesto al débito y crédito bancario. El impuesto país ya murió el año pasado. Y después quedarían los impuestos al juego como impuesto. Después quedan los derechos de exportación, los aranceles. Eso sí, el artículo 4 de la Constitución Nacional dice claramente que los derechos de exportación y de importación le corresponden a la nación. Eso es lo que haría, pero no se comparticipa. O sea, la coparticipación quedaría reducida al juego, a las bebidas alcohólicas, a los impuestos internos, a nada. Bueno, a combustible, a nada. Los 2 más grandes, IVA y ganancia, César Litvin propone, está escrito, redactado, articulado, es el proyecto de ley de la reforma impositiva que quiere sacar este año Milei, a favor de que las provincias compitan entre sí para beneficiar a las grandes empresas, otro rígido, pero a nivel general. Bueno. Entonces, después tiene el estudio de Guichou y Pune de Rioja.
Y después tenemos el estudio KPMG, que es el estudio que había puesto a Guillermo Ferraro. ¿Te acuerdas que había empezado con un ministro de superestructura, Guillermo Ferraro, que fue uno de los primeros que renunció? Bueno, este es el que KPMG. Y después tenés el estudio que era de Klein y Mayral, pero después del caso Guillermo Walter Klein, que era el viceministro de Economía de Martínez de Oz, y que le encontraron en los estudios documentación que era pública, etcétera, etcétera, Mayral se fue de ese estudio y formó, junto con Oparre, Marvan y Mayral, otro estudio impositivo. Estos 4 estudios impositivos son los que manejan la que era la PIB, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que ahora se llama ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Y no tiene mejor idea que nombrarlo como titular a ARCA a Andrés Gerardo Vázquez. Es un hombre que entró en 1990 en la DGI, pero rápidamente hizo escala, fue director de inteligencia fiscal, y después le dieron la división de fiscalía fiscal del Distrito Sur de Metropolitano, que agarra esta parte, agarra Constitución, Barracas y agarra Avellaneda, y lo ponen como titular a este hombre. ¿Qué hizo este hombre ahí? Las empresas del caso Vialidad, el caso más famoso es Gotti Hermano, que es una gran empresa de Vialidad de Santa Cruz y que la termina comprando Lázaro Báez. Las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López, que estaban en Santa Cruz, tienen como domicilio fiscal Avellaneda. ¿Por qué? Porque ahí estaba Andrés Báez. Es más, la denuncia la hace un periodista de la Nación, ¿puedo decir el nombre del periodista de la Nación? Se llama Alconada Mon. Este periodista demuestra claramente lo que estoy contando, pero aparte dice que esta situación de Vázquez estaba avalada por la inteligencia del Estado de esa época, y el que estaba a cargo del Servicio de Inteligencia del Estado de esa época era el famoso Estiuso. Entonces, Alconada Mon dice que hay una vinculación muy fuerte en lo fiscal y Estiuso. Esto es lo que dice Alconada Mon. Ahora, se basa en datos ciertos. Por un lado, en el año 2011, el fiscal Ariel Delgado, lamentablemente falleció de cáncer, Ariel Delgado le encuentra una cuenta a nombre de él y otro de la hermana de él, voy a decir los montos para una de $461.000 a nombre de Andrés Gerardo Vázquez, y la otra a nombre de Silvia Vázquez, la hermana, con documentos, fotocopia de la lista de reglamento de los dos, por $442.000. Pero después, en el año 2015, o sea, se pone el 2013 a 2015, le encuentran propiedades a nombre de la actual mujer de él, que se llama María Eugenia Panelli, que él la hizo nombrar, era una abogada, y la hizo pasar de perro escopeta, pasó a ser gerenta de asuntos legales de ARCA, y la mujer de él le encuentra propiedades a nombre de la ex mujer, de las 2 hijas que tienen con la ex mujer, y de él, todos con documentación, le encuentran inmuebles en Estados Unidos, 3 inmuebles que valen en torno a los $2 millones los 3. Entonces, ¿cómo hace un hombre? Otra vez, caso de Carlos Weider, que ha sido funcionario público para tener toda esta fortuna que no declaró, porque trabajaba muchas horas extras. Sí, pero no la declaró. Ponele que le hubiera podido hacer la plata. No, el error, ¿cuál es? Lo mismo que Weider, que no declaran esa propiedad. Claro. No declaran, ellos como funcionario público, uno como senador de la Nación y el otro como, en este caso, director de la DGI, y ahora director supremo de la DGI, porque era director de inteligencia, ahora es el director general de la DGI. Como funcionario ante la Oficina Anticorrupción tenía que haber presentado y haber demostrado los papeles donde sacó la plata para comprarlo. No lo presentó. Entonces, y ese es a quien pone Milei como el titular de la recaudación en Argentina. Caramba. Bueno, nos quedamos con gusto a poco. De tanto, como esto, cuando el asado está muy bueno, nunca es suficiente, ¿no? Así que yo te comprometo para... Vos sabés que para mí siempre es un gusto, Enrique, y te agradezco la posibilidad que me das de hablar francamente en estos temas que los grandes medios ocultan permanentemente porque obviamente tienen intereses creados para que así sea. Desde ya. Horacio Rabel, Querido amigo, muchísimas gracias. Y ustedes,
acuérdense, no sean hortivas, pongan me gusta, comenten, compártanlo, ¿no es cierto? ¿No vale la pena conocer todas estas cosas? ¿Vale la pena o no? Hasta el próximo programa.